Saludos cordiales. Les saluda el estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Horacio Ceballos Gámez, de la especialidad de Educación Física de la ciudad de Pucallpa. Hoy les traemos un tema que es la teoría genético-cognitivo de Jean Piaget. Quien estará a cargo de la ponencia es mi persona, el estudiante Robin Américo Vargas Tello. Siguiendo con la exposición, Jean William Fritz Piaget es el creador de la epistemología genética. Pues bien, ¿qué nos habla esta epistemología genética, ¿no? ¿Cuál es su principal objetivo? Su principal objetivo es la investigación de la génesis del conocimiento humano. Quiere decir que se va a concentrar en la investigación del nacimiento, del conocimiento del ser humano, desde dónde nace el conocimiento, ¿no? Esto se separa en dos principios. Uno que es la epistemología, que nos dice Piaget que es la ciencia que estudia las ciencias. Es como quien decir, es la madre de todas las ciencias, ¿no? También sostiene que es la investigación de las capacidades cognitivas que tiene el ser humano. Y en la genética, él sostiene que es el campo de la biología que estudia los genes, ¿no? Hablando un poco más de genética, entonces nos dicen, ¿no?, que es la biología quien estudia los genes, y también sostiene que la investigación del génesis del pensamiento humano se crea mediante las etapas, ¿no? Jean Piaget en su teoría nos habla sobre el desarrollo cognitivo, que es la inteligencia, ¿no? En un decir, ¿no? Un paradigma. ¿Qué es la inteligencia para él, para Piaget? Pues él nos habla que la inteligencia es el proceso de adaptación que menciona que tienen los conjuntos de operaciones lógicas. Estos dos poseen atributos que vienen a ser la organización y la adaptación. En la organización, estos principios sufren tendencias de organizar sus conocimientos en estructuras o esquemas de conocimientos, ¿no? Y en la adaptación nos menciona que es la tendencia de nuestros conocimientos para adaptarse a los cambios del entorno que tiene el ser humano. Pues bien, Jean Piaget también sostiene que es un proceso de la estructura cognitiva que se basa en tendencias a un equilibrio, ¿no? Donde se menciona la asimilación y la acomodación. Estos dos, si llegan a tener un desequilibrio, surge el aprendizaje o cambio cognitivo en el ser humano. Entonces, ¿qué es la inteligencia para Piaget? ¿No? Él nos dice que se divide en etapas o estadios. Antes de hablar de eso, también él nos menciona que estos estadios no poseen una fecha cronológica precisa, puede cambiar de acuerdo a la asimilación de la inteligencia que posee el niño o a la asimilación del crecimiento que tiene el niño, ¿no? También nos dice que eso es progresivo, ¿no? Se da por etapas. También tiene algo que mencionar acá: los estadios se caracterizan por una estructura de conocimiento. Luego viene el orden de sucesión, es siempre igual, ¿no? Casi igual en todos los niños, se podría decir, pero no precisa una etapa, ¿no?, de cuándo empieza una supuesta cronología. En cada niño nos va a mencionar más adelante, lo vamos a ver. Entonces, las cuatro etapas que nos habla Piaget son el estadio sensomotor, el estadio preoperacional, el estadio operacional concreto y el estadio operacional formal. Las aportaciones de la teoría de Piaget para este tema, para estos estadios, en primer lugar, nos habla que Piaget fundó la disciplina del desarrollo cognitivo adoptando un enfoque en el que el desarrollo del niño no se estudia con los métodos de los adultos. Quiere decir que un niño va a tener un comportamiento muy diferente a un ser humano.
por más que nosotros tengamos que enseñarlos, el niño va a asimilar de acuerdo a su entorno que nosotros lo pongamos, ¿no? Piaget adoptó no solo por describir el proceso del desarrollo, sino también por tratar de explicarlo. Este punto de vista fue una gran novedad para su época. Pues bien, ¿no? En ese entonces nadie nos podía decir cómo criarle a los niños, ¿no? ¿Cuál es la línea que podemos seguir para que nuestros niños sean mejores cada día? Entonces, él, mediante la observación de sus hijos, empezó a ver los comportamientos y esto fue un gran aporte para su época, ¿no? Piaget ofreció una revisión razonablemente precisa de la forma en que piensan los niños de diferentes edades. Aunque existen algunos errores en sus descripciones, Piaget subestimó ciertas habilidades de los niños en ciertas etapas. Su propuesta sigue siendo una guía útil en la práctica diaria para infinidad de educadores. Pues bien, ¿no? Muchos estudiaron su teoría de Piaget, donde que le hacen esta corrección, ¿no? Subestimó ciertas habilidades de los niños, quiere decir que él se le habrá pasado algunas habilidades que tienen los niños, ¿no? Porque la mayoría de los estudios que él realizó fue en base a los hijos que tenía, ¿no? Y también nos dice que su propuesta sigue siendo una guía útil, ¿no? Hasta el día de hoy, ha pasado más de 40 años que Piaget nos dejó sus manuscritos y nosotros seguimos aprendiendo de él, ¿no? Entonces, él nos deja estas 4 etapas que nos habla en su teoría, que son las etapas del desarrollo cognitivo. Según Piaget, la primera etapa nos menciona que es el sensorio-motora, ¿no? Que comprende de 0 a 2 años. El aprendizaje mediante los sentidos e interacción con objetos, ¿no? Nos habla que al niño hay que empezar a estimularle usando objetos. Si nosotros le damos objetos a los niños para que lo utilicen como juego, vamos a ver que si nosotros hacemos un cuadrado, le damos un cuadrado y hacemos un agujero en forma cuadrado, y luego tenemos otro agujero en forma de círculo, el niño va a aprender poco a poco que el cuadrado encaja en el orificio cuadrangular, ¿no? Eso es una estimulación que se lo va haciendo al niño. Luego tenemos la preoperacional, que está comprendido de 2 a 7 años. Aquí es donde uno se lo puede estimular la inteligencia o pues se lo puede desarrollar con más potencia la inteligencia del niño, estimulando con muchas imágenes o objetos. Nos dice que es el desarrollo de la función simbólica del lenguaje oral y escrito. Aquí es donde el niño poco a poco va a aprender a hablar. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a Piaget y le hacemos ver la fotografía de Piaget a un niño, vamos a ponerlo con su gorrita, ¿no? Entonces, poco a poco, cada día le decimos, él es Piaget, él es Piaget. Entonces, el niño va, cada fotografía que ve, él va a escribir el nombre de Piaget, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos esta gorrita, así, al estilo de Piaget, entonces el niño, al mirarnos, él se va a dar cuenta que la gorra le pertenece a Piaget y va a pensar que a simple vista no, yo soy Piaget, ¿no? Entonces, eso es una parte del simbolismo, del lenguaje y la parte escrita que tiene esta etapa, ¿no? Luego tenemos las operaciones concretas, que comprende de 7 a 12 años. Aquí es donde que el niño juega, donde que el tutor del niño juega un papel muy importante, ya que está en la finalización de la pubertad para empezar la adolescencia, ¿no? Muestra que son las operaciones mentales simples como la reversibilidad. Todo lo que nosotros le empezamos a enseñar al niño, él nos va a devolver. Por ejemplo, si nosotros hablamos cosas, malas palabras o groserías delante de los niños, ellos van a empezar a asimilar eso, ¿no? Y se van a dar cuenta de que cuando ellos hablan, nosotros le queremos corregir, pero ya va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque el niño ya lo ha asimilado. Incluso él ya identifica para qué se utiliza
determinadas palabras y cuándo lo va a utilizar, ¿no? En la etapa 4 tenemos las operaciones formales que comprende de los 12 años hasta la adultez. Pues bien, nos habla que son los pensamientos lógicos, abstracto, inductivo y deductivo. Aquí el niño especialmente va a empezar a ser inductivo y también va a ser un poco deductivo, ¿no? Si dos padres se sientan a comer y estos dos padres han peleado minutos antes, van a estar disgustados y el niño los va a mirar a ambos sin que los padres se manifiesten. Él va a saber que los papás están con problemas, entonces él va a tener esa inducción, esa deducción más que todo, al solo observar a sus papás, ¿no? Pues bien, hemos llegado a la etapa final de esta exposición, espero que les haya gustado y me despido de un fuerte abrazo. Dios mediante tengamos otro tema muy importante.